Amigos míos, el gobierno de Trump acaba de revelar, yo diría, la mayor bomba, una bomba nuclear de la década. Cómo la izquierda globalista usó la pandemia para silenciar y perseguir a los conservadores en Estados Unidos, en Brasil y tomar el poder. Y la gran herramienta de todo esto tiene nombre, Dr. Fauci, que después en el Congreso, en el Senado estadounidense, simplemente se negó a responder más de 100 preguntas que le hicieron. Aunque me duele hacerlo por el respeto que tengo al poder legislativo y por mi historial de décadas cooperando con el Congreso. Por consejo de mis abogados, invocaré mi derecho bajo la quinta enmienda de la Constitución para abstenerme de responder a sus preguntas. Gracias. Pero encontraron el diario de ese hombre que implementó el confinamiento, que inventó la vacuna, que manipuló al mundo entero, con más de 1000 páginas donde él admitía, por ejemplo, que el cierre, el confinamiento, no tenía base científica para aplicarse. Después de haber arruinado la vida de miles de estadounidenses, miles de brasileños, ¿se acuerdan de Globo con el Globocop, el helicóptero desde arriba filmando? Tiendas filmando comercios y exigiendo que la policía fuera a soldar la puerta de ese local, de ese trabajador que estaba intentando sobrevivir, pues fue lo que pasó. Y hoy Paulo Enrique Araujo, directamente desde los pasillos de Washington, nos trae la repercusión. Yo diría que esta es una de las mayores bombas también en lo electoral de la década, Paulo Enrique Araujo. Bueno, Shimon, la cosa realmente se calentó por aquí y muchas cosas están sucediendo incluso a nivel estatal dentro de los Estados Unidos de América sobre esto, mi querido. Bueno, solo para que hagamos aquí, ¿no? Un pequeño resumen histórico de lo que ha venido sucediendo. El doctor Anthony Fauci, él es el asesor principal, bueno, en realidad era el asesor principal de la Casa Blanca de varios presidentes. Él estaba en una posición en la que no podía ser despedido. Ocupaba el cargo desde el año 1984, o sea, él pasó por Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama, Trump. Y durante el mandato del presidente Biden, él terminó jubilándose. Hoy Anthony Fauci tiene 85 años de edad, solo para que tengamos una idea. Y muchas cosas ya generan dudas sobre su trabajo. Incluso en los años 90, él llegó a recomendar el uso de un medicamento que habría perjudicado mucho la salud de personas que son seropositivas, sí, portadores del virus del SIDA. Y muchas personas ya habrían muerto por eso. Esas investigaciones en el Senado estadounidense incluso se están rescatando de los años 90 y durante el periodo de la pandemia tuvimos ahí varios enfrentamientos entre el presidente Donald Trump y el entonces asesor Anthony Fauci. Trump ya mostraba una gran insatisfacción con él desde el primer mandato, principalmente por las reglas que él estaba ayudando a imponer en varios estados. Y eso llevó a una gran crisis en Estados Unidos, principalmente en estados de tendencia demócrata, como Nueva York, California, entre otros, mi estimado Shimon. Bueno, ¿qué tenemos entonces? El presidente Donald Trump ya está desclasificando documentos y entregando varias investigaciones de diferentes casos aquí en Estados Unidos. Y justamente el día en que Anthony Fauci fue convocado para hablar sobre el tema, la Casa Blanca dio un paso más allá. ¿Qué hicieron ellos? Ellos fueron y simplemente lanzaron el sitio covid.org. Y en ese sitio covid.org hay varios documentos desclasificados que muestran lo que estaba sucediendo. Bueno, Shimon, ¿qué tenemos en medio de todo esto? El señor Anthony Fauci, él ahí invocó la quinta enmienda y guarden esa información, es muy importante, ¿de acuerdo? Invocó la quinta enmienda justamente para no responder preguntas. ¿Y por qué hizo eso? En las últimas horas, y aquí estoy hablando de las últimas horas de verdad, Donald Trump, antes de asumir la presidencia al mediodía, fue sorprendido con un perdón presidencial firmado por el presidente Joe Biden a Anthony Fauci por cualquier cosa que hubiera hecho desde 2014 hasta esa fecha.
el 20 de enero de 2025. Y algunos sospechan que ni siquiera fue Biden quien firmó ese perdón presidencial, sino la autopen. Sí, esa máquina, ¿verdad?, que tiene el registro de la firma de Joe Biden y que puede ser utilizada no solo por Joe Biden, sino que todos los presidentes han usado la autopen durante muchas décadas, ¿ok? Solo para dejarlo claro aquí, pero la acusación es que en la administración de Biden ese uso habría sido mayor de lo normal. Bueno, en medio de todo esto, entonces, comenzó todo el escrutinio dentro del Senado y Anthony Fauci invocó la quinta enmienda 111 veces. Incluso un senador le dijo lo siguiente: mire, ¿de qué color es su corbata? ¿De qué color es la alfombra que está frente a usted? ¿Qué día de la semana es hoy? Y todas esas preguntas fueron respondidas así, ¿verdad? Con la invocación de la quinta enmienda estadounidense, donde una persona no puede crear pruebas en su contra. Entonces él invoca ese derecho de permanecer en silencio, de guardar silencio, ¿verdad? De abstenerse de hablar. Bueno, después de todo eso, entonces comenzó un escrutinio muy grande. Como dijiste, incluso tuvimos varios fragmentos de su diario que fueron divulgados, ¿verdad? El senador Ron Paul, que es republicano, consiguió esa información y empezó a divulgarla. Y el escrutinio comenzó. Una de las declaraciones más polémicas viene justamente del secretario de Salud de los Estados Unidos de América, que es el O. Kennedy Jr. aquí, que era demócrata en ese entonces, hoy forma parte de la administración Trump. Y él dijo lo siguiente, que hay registros ahí que indican que después de que él tomó, ¿no?, el medicamento, que salió en televisión a tomar el medicamento y recomendarlo a todos, tuvo serios problemas de salud, ¿ok? Serios problemas de salud pulmonares y cardíacos. Y eso estaría elevando aún más el debate. Eso empezó entonces a ganar mucha fuerza aquí dentro de Estados Unidos. Personas que estuvieron ahí, partidarios del confinamiento, entre otras cosas, empezaron a pronunciarse pidiendo disculpas por lo que habrían hecho, e incluso por haber perseguido a otras personas, algunos incluso en el ámbito deportivo. Para que tengamos una idea, mi estimado Shimon. Bueno, ¿qué fue lo que tuvimos entonces en medio de todo esto? Yo sé que, mira, hay bastante información aquí, pero necesitamos contextualizar para nuestro público. Eh, mm, Se empezó a buscar la posibilidad de alguna manera, acabar con esa protección que él recibió de Joe Biden. Eso no es algo sencillo. ¿Por qué? En Brasil llegamos a una situación tan calamitosa en la política y en el poder judicial, justamente porque no se respeta la Constitución ni la ley. Por ejemplo, el presidente Jair Bolsonaro concedió el perdón presidencial a Daniel Silveira. Alexandre de Moraes pasó por encima de eso y el decreto presidencial, el perdón presidencial, simplemente dejó de tener validez. Aquí en Estados Unidos, por peor que sea el asunto relacionado con Anthony Fauci, eso no sucederá, porque aquí tenemos el rule of law, ¿cierto? Aquí tenemos el imperio de la ley y funciona. Funciona muy bien. Ahora, ¿cuál es el punto? Están buscando mecanismos para al menos hacerle la vida imposible a Anthony Fauci. Eso se está diciendo, ¿ok? Esa expresión se está usando aquí en Estados Unidos. ¿Y cómo se haría eso, Shimon? Bueno, el primer punto fue identificar si es posible considerarlo como desacato, ¿ok? Desacato por el hecho de que él haya invocado la quinta enmienda de la manera en que lo hizo. Y eso ahora pasó a una investigación del Departamento de Justicia. ¿Recuerdan que les pedí que guardaran la información? Así es. Puede considerarse desacato si él invoca la quinta enmienda para dejar de responder, por ejemplo, cuál es el color de su corbata, cuál es el color de la alfombra frente a él o qué día de la semana es hoy. Y esto aquí se entendió que él usó la quinta enmienda estadounidense de manera abusiva, ¿ok? Innecesaria. Él se excedió en el uso del derecho que tenía respecto a la quinta enmienda. Entonces, ese es el primer punto. Otro punto que ahora también empezó a ser analizado es justamente una jurisprudencia
de un caso de 1896. Mira esto, mi estimado Shimon, 1896. Y aquí otro paréntesis para que hagamos la comparación con Brasil. Estados Unidos tiene la misma constitución desde el siglo XVIII y eso posibilita que haya un registro histórico y continuo que sigue siendo válido, ¿verdad? Brasil ya va para su 8ª constitución, ¿verdad? Muchos quieren una nueva constitución, lo que hace que Brasil sea refundado cada 20, 30 años, lo cual es pésimo. ¿Y qué dice entonces esa jurisprudencia de 1896? Es en el caso Brown contra Walker, ¿ok? Sí, ¿y qué tuvimos? Alguien que recibió el perdón presidencial. Él intentó después invocar la 5ª enmienda y hay un criterio de la Corte Suprema de Estados Unidos en ese caso, que una persona que recibió el perdón presidencial no tiene derecho a invocar la 5ª enmienda. Entonces, eso puede complicar aún más a Anthony Fauci, que si esto se profundiza, será llamado nuevamente al Senado y no tendrá derecho a permanecer callado. Bueno, todavía en la cuestión del desacato, él puede enfrentar hasta 1 año de prisión. Como él tiene 85 años de edad, eso puede ser convertido en una prisión leve de 1 mes, por ejemplo, o incluso en una multa. Sin embargo, ya vemos que Fauci no está durmiendo bien. ¿Recuerdan que dije que la intención era hacerle la vida un infierno? Así es, mis queridos. Ahora también varios estados, Varios estados estadounidenses están empezando a establecer procesos estatales para que Anthony Fauci responda ante la justicia estatal. Recordando que son 50 Estados Unidos en una federación aquí. Y entonces el perdón presidencial es a nivel federal, pero no estatal. Entonces ya tenemos el estado de Florida que inició el proceso contra él y tenemos otros 2 estados, Oklahoma y Luisiana, que también están yendo por este mismo camino. Y el número puede llegar justamente a 27 estados, los estados que están controlados por los republicanos. ¿Qué puede pasar en medio de todo esto, mi estimado Shimon? Bueno, para finalizar aquí el comentario, Anthony Fauci solo podría moverse por 23 estados dentro de Estados Unidos. Si él pisa en uno de esos 27 estados, en caso de que sea condenado y juzgado, no podría entrar con riesgo de ir a prisión. Así es, mi amigo. Ahora, imagina, estás volando de la costa este a la costa oeste, por ejemplo, un vuelo de Nueva York a California. El avión tiene una emergencia y necesita aterrizar. Alguien se enfermó durante el vuelo. Eso pasa en uno de esos estados y se descubre que Anthony Fauci está en el vuelo. La vida no se va a poner fácil. Él va a ser monitoreado, ¿verdad? Las 24 horas del día hasta que cometa un pequeño error. Ahora, creo que lo que más llama la atención de todo esto es que las reglas que él impuso allá en Estados Unidos fueron importadas a Brasil, fueron traídas para Brasil. Él dictaba las reglas junto con la OMS. Ahora la OMS viene haciendo declaraciones de que nunca ordenó el cierre de nada, nunca ordenó, ¿verdad?, un confinamiento como se hizo. Ahora la OMS presentó otra directriz en caso de que ocurra una nueva pandemia, Dios nos libre, totalmente diferente de lo que se hizo ahora. Y la gran cuestión, Paulo Enrique Araujo, lo que pasó en Estados Unidos y pasó en Brasil fue la manipulación, el uso de la izquierda para destruir a la derecha, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, Trump, ¿verdad? Y Trump es parte, digamos, de la derrota, vamos a decirlo así, de Trump, se atribuye a las acciones del presidente americano durante la pandemia y aquí en Brasil también, ¿verdad? La red de Globo hablaba de Bolsonaro las 24 horas del día, condenando a los médicos que se posicionaban en contra de la vacuna, eran blanco de burlas. Personas que, por ejemplo, influenciadores que cuestionaban la eficacia, cuestionaban la vacuna, eran llamados negacionistas. Las 24 horas del día se aplicó censura a canales, a quienes se atrevieran a cuestionar la pandemia, cuestionar el confinamiento, cuestionar el tema de las vacunas.
Usaron las vacunas como un arma de destrucción masiva contra la derecha, contra los conservadores, contra Bolsonaro, ¿verdad? Empezaron a usar el término genocida como algo común en el día a día, llamando genocida a Bolsonaro las 24 horas en Internet y en la televisión. Genocida. Algo que solo se usaba contra personas, ¿no? Sí, como Stalin, como el bigotito allá en Alemania, ¿verdad? Y empezaron a comparar al presidente Bolsonaro con un genocida. Y hoy vemos la gran farsa que fue. Porque todas las acciones que tomaron, y aquí quiero llamar la atención sobre esto, todas las acciones para encerrar a las personas en sus casas, controlar a las personas en sus casas, no tenían bases científicas, ¿verdad? Las cuestiones de las vacunas que también se plantearon. ¿Cómo puede ser? Puede ser. Ahí el padre de familia, la madre de familia, ¿verdad? Los familiares se detienen a pensar, ¿cómo autoricé que a mi papá de 90 años de edad le inyectaran una sustancia que ni siquiera fue probada? ¿Verdad? Que todavía no tenía la eficacia comprobada. Y ellos decían, la vacuna salva vidas. La Globo, ¿verdad? Los artistas de la Globo hicieron canciones para quedarse en casa, ¿verdad? Comercios quebraron, familias cayeron en la miseria, justamente en ese periodo nefasto de la historia humana. Y hoy descubrimos que fue una gran manipulación. Está ahí en el diario del tipo. Era vanidoso Paulo Enrique. Era vanidoso porque retrataba, escribía sobre lo famoso que se estaba volviendo, sobre cómo sus palabras se convirtieron en leyes en Estados Unidos, sin que él jamás hubiera sido elegido, Paulo Enrique. Mira, Shimon, algunas cosas sobre eso, ¿no? Ahí le inflaron mucho la vanidad. En esa época él tenía entre 78 y 79 años de edad. Hubo revistas aquí en Estados Unidos que hicieron portadas. Anthony Fauci se convierte en símbolo sexual. Las mujeres están atraídas por Anthony Fauci. No sé si te acuerdas de eso en esa época, mi querido Shimon, pero mira lo que tenemos en medio de todo esto. También están rescatando una entrevista que él dio a Julia Roberts, ¿verdad? Ella hizo una transmisión en vivo donde dice que él era un héroe personal para ella y se queda completamente maravillada con él. Da pequeños gritos de emoción cuando lo ve en la cámara. Es una de las cosas más vergonzosas que tenemos. En el sitio covid.org que Donald Trump publicó, cualquiera puede acceder. Van a entrar al sitio especial dentro de la Casa Blanca, ¿de acuerdo? Entonces eso está dentro de los archivos del gobierno estadounidense. Ahí muestra toda la falla del confinamiento en Nueva York que Andrew Cuomo, él mismo se mostró incrédulo. Yo seguía todo en esa época, ¿verdad? Ya estaba cubriendo aquí en Estados Unidos, todavía estaba en Brasil, pero estaba siguiendo de cerca todo eso. Recuerdo muy bien a Andrew Cuomo, después de 2 meses de confinamiento, él miró y vio que la curva no se aplanó, que muchas personas estaban muriendo, principalmente en asilos, la situación había empeorado. Y él en la entrevista, incrédulo, decía así, no entiendo lo que pasó, seguí todas las reglas, todo lo que se recomendó sin saber cómo justificar todo eso. Y justamente después, ¿verdad? Que todo eso empezó a pasar y que Andrew Cuomo tal vez pudiera ser un problema y empezar a hablar de más, buscaron la manera de sacarlo de la alcaldía de Nueva York, ¿verdad? Y la acusación no de la alcaldía, perdón, del gobierno del estado de Nueva York. Él era el gobernador. Sí, le hicieron una acusación ahí de acoso sexual y a partir de eso quedó fuera del juego. Tanto es así que el año pasado, en las últimas elecciones para la alcaldía de Nueva York, Andrew Cuomo contó con el respaldo de Donald Trump para intentar derrotar a Zohar Mamdani, lo que al final no funcionó muy bien. Bueno, Shimon, si me lo permites, escribí un pequeño artículo esta semana sobre esa cuestión de Jair Bolsonaro, Donald Trump y la pandemia de 2020 que mencionaste. Y fue un artículo que se volvió muy viral, ¿verdad? Ya tiene más de 70,000 lecturas, ¿no? Entonces me gustaría compartir aquí con la audiencia ese texto. Jair Bolsonaro, Donald Trump y la pandemia de 2020. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
fue un defensor abierto de algo que la humanidad siempre ha hecho: buscar soluciones para los nuevos problemas. Él no inventó la recomendación de la hidroxicloroquina. Él habló con médicos y científicos de Brasil y de otros países. Los medios brasileños, con objetivos políticos en las redacciones, transformaron esto en un atentado contra la vida humana, se burlaron de ello y destruyeron la imagen pública del jefe de Estado. Pasaron los años. Diversos países, como el Reino Unido, presentaron estudios que demostraban que, sí, el medicamento era eficaz para combatir la enfermedad en un grado sustancial. Ahora, el doctor Fauci, burócrata estadounidense, utilizado como barrera de contención y aval, está siendo escrutado en Estados Unidos. La Casa Blanca está divulgando documentos, pruebas y evidencias de los absurdos cometidos por él y sus benefactores, así como de los resultados prometedores de la hidroxicloroquina y la ivermectina. Estos mismos medios y redacciones que hoy hablan tanto de soberanía en consonancia con el gobierno de Lula, acusaron injustamente al entonces presidente de oponerse a la compra de las vacunas. Cuando Brasil fue uno de los países con el programa de vacunas más eficaz y rápido del mundo, Jair Bolsonaro cuestionaba las cláusulas impuestas sobre todo por Pfizer, que no asumía ningún riesgo ni responsabilidad sobre el medicamento, exigiendo que los gobiernos asumieran la responsabilidad por futuros procesos o daños a la salud de los individuos inoculados. La primera vacuna en el mundo fue aplicada el 8 de diciembre de 2020 en el Reino Unido. La primera vacuna fue aplicada en Brasil el 17 de enero de 2020 de 2021. Mis queridos 40 días de talle, Brasil no fabricaba. Bolsonaro fue víctima de la mayor operación de destrucción de reputación e imagen pública en la historia de Brasil. Se le imputaron varios crímenes que no cometió y hasta hoy sigue pagando el precio por todo eso. Yo, como periodista, entiendo que nuestra responsabilidad es solo decir la verdad. Y cuando nos equivocamos, tenemos el deber moral de aclarar los hechos a nuestro público. ¿Cuántos colegas harán eso ahora? Dejo aquí la pregunta. Shimon, me propuse escribir ese artículo. No, lo dijiste todo. Sí, hay un punto aquí que me toca mucho y me duele ver cómo las personas son manipuladas. Me duele por las personas. Porque hasta hoy sigo hablando con muchas personas brasileñas que dicen lo siguiente: sí, perdí a mi tío, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi esposo, en fin, porque ese tipo no compró las vacunas. Él no quiso comprar las vacunas, así es. Y tú les dices a las personas, en realidad ya ni les respondo, porque la persona está en un estado de lucha. Quiere encontrar a alguien a quien culpar por el dolor de perder a un ser querido. Y yo respeto mucho eso. Pero ¿te das cuenta de lo cruel que es eso? Mira, ahora voy a dejar de lado al periodista, al analista, al Shimon. ¿Te das cuenta de lo inhumano que es eso? Tú, con fines políticos, con fines de tomar el poder para poner a un delincuente como el que tenemos hoy en la presidencia de Brasil, como se hizo todo, manipulas el luto de las personas. Todo el mundo, así es, Bolsonaro no dejó sin comprar ninguna vacuna. Lo que él quería era el compromiso de esas empresas y responsabilidad para proteger la vida de las personas que decidieran inocularse. Pero él decía que estaba en contra. No, él decía que estaba en contra, pero no impidió que nadie tomara el medicamento y se negó a exigir o a obligar a las personas a tomarlo. Lo que los medios querían era que el presidente obligara. El presidente estaba luchando para que las personas tuvieran su derecho de elección individual y los medios querían que él fuera autoritario. Y después, hoy, lo meten a la cárcel por acusarlo de dar un golpe de Estado. Así que este país es una locura, Shimon. No, te iba a decir lo siguiente. Ellos querían que Bolsonaro obligara a la gente a vacunarse porque hoy salió el dato. Hay médicos en Estados Unidos diciendo que 70 y tantos % de las muertes fue porque se pusieron la vacuna. La vacuna sin pruebas, sin haber sido concluida, sin haber sido debidamente probada.
Tomas una vacuna que fue hecha ahora, se la aplicas a un anciano con problemas de comorbilidades, alguien que ya tiene problemas en el corazón, que ya tiene problemas en los pulmones, alguien que ya tenía alguna crisis, la persona moría. Yo perdí a una abuela. La viejita estaba ahí, ya estaba enfermita. Ella ya estaba enfermita. Ella no contrajo COVID. Ella se puso la vacuna y murió. Se puso la vacuna y murió. Unos meses después, ella murió. Entonces, Paulo Enrique fue esa manipulación. Hoy estarían culpando a Bolsonaro. ¿Ves? Ese dictador, ese genocida obligó a la gente a ponerse una vacuna que no fue probada. Porque mira, qué padre, qué madre, en su sano juicio, por su propia voluntad, va a llevar a su hijo para meterle en el cuerpo un medicamento que no tiene pruebas, que no está comprobado que funciona. Eso fue lo que Globo, y aquí quiero decir el nombre, Globo, SBT, Record, Bandeirantes, la prensa, eso fue lo que los medios tradicionales le hicieron a los brasileños. Manipularon a los brasileños. Y hasta hoy hay izquierdistas, porque esa es un arma de guerra de ellos. Hay izquierdistas que hasta hoy dicen que la vacuna salvó a Brasil, que Doria salvó a Brasil. Son unos tontos. Movilizaron a esa militancia para salir a la calle y difundir la mayor mentira del siglo. Yo creo que no tendremos otra mentira más grande que la que fue esta pandemia. Y ahora Trump está revelando documentos ocultos, casos ocultos de lo que la izquierda globalista usó para manipular a todo el mundo. Y fue todo el mundo, Paulo Enrique. No fueron solo los Estados Unidos. Brasil lo vivió. La red de Globo, una vez más, amigos, la escena, ¿verdad? La escena, podemos visualizar el Globocop sobre los barrios, filmando con esa cámara de ellos que llega a kilómetros de distancia. Comercios abiertos durante la pandemia y el periodista llamando en vivo. ¡Atención! ¡Atención, policía! ¡Atención, guardia municipal! ¡Atención, autoridades! Miren el crimen que ese vendedor está cometiendo. Gobernadores mandando a la policía cerrar a punta de golpes el comercio de esa familia que solo tenía eso para sobrevivir. Destruyeron cientos de miles de empresas. Quebraron a cientos de miles de familias por algo que no tenía ninguna base científica para hacerse, Paulo Enrique. Entonces, la gravedad de esto, yo sé que Brasil no va a revisar esa historia. Ellos revisan el periodo militar, ellos revisan ese periodo, indemnizan a las familias. Dilma no recibe pensión, ¿verdad? Por supuestamente haber sufrido durante el periodo militar. Van a revisar el periodo de la pandemia porque los documentos, las pruebas, las comprobaciones de que fue una farsa están ahí. No es solo una teoría nuestra de los conservadores, Paulo Enrique. ¿Verdad? Está comprobado que fuimos manipulados y que las personas que murieron no murieron porque el gobierno no quiso salvarlas o porque el gobierno quiso matarlas. No. Porque manipularon a todo el país, a todo el mundo y empujaron a esas personas, a miles de ellas, a morir de esa manera. Porque si no hubieran actuado de esa manera, menos personas habrían muerto. Porque está ahí en su diario, Paulo, te lo voy a pasar. Sí, está en el diario de Fauci que ese aislamiento no estaba comprobado y que el uso de mascarilla tampoco tenía esa misma eficacia, ¿verdad? Sí, y que ellos no tenían nada resuelto. Entonces ellos manipularon la información a su propio antojo y la impusieron al pueblo estadounidense, al pueblo brasileño, en Europa, en todo el mundo. Paulo. ¿Y hay algo peor, Paulo, que está ahí en su diario? Así es. Mira, hay muchas cosas que aún van a salir a la luz, ¿no? ¿Sabes, Shimon? Y quería retomar algunos puntos de lo que comentaste, ¿no? Porque Anthony Fauci, él sirvió como muro de contención. Y cuando empiecen a investigar, a seguir el dinero y ver muchas cosas, vamos a encontrar la mano del Partido Comunista Chino detrás de todo esto. Puedes estar seguro, mi querido, porque en esa época tengo un artículo publicado de 2020 y 2021, a principios de 2021, ahí hablando justamente sobre una reunión que hubo aquí en Chicago, donde el grupo de medios de China reunió a varias emisoras de televisión de Estados Unidos y a todas las grandes
cadenas, periódicos y televisoras de América Latina. Y ahí era justamente para dar el informe de lo que se iba a decir, cómo China estaba haciendo un trabajo maravilloso para combatir la pandemia y todo eso. Y ahí, en ese reportaje que incluso encontré en ese momento, ¿verdad? Escribí un artículo sobre eso. Incluso hay participación de directores de Rede Globo, de televisión y del Grupo Bandeirantes. El Grupo Bandeirantes, que es financiado por Grupo de Medios de China, es bueno que recordemos esto, que está vinculado al Partido Comunista Chino. Pero Timón, para que cerremos, quería recordar aquí a una persona llamada Átila Lamarino, ¿de acuerdo? Sí, Átila Lamarino. Recuerdo que cuando se hizo famoso durante la pandemia, hacía transmisiones en vivo para 120,000 personas en YouTube. Entonces él tomaba el micrófono así y hablaba bajito para que fuera dramático y decía, porque vamos a tener millones, más de 1 millón de personas muertas, los cuerpos estarán en las calles y el ejército tendrá que venir a retirar los cuerpos. ¿Es brasileño, Paulo, ese tipo? Sí, él es brasileño, Átila Lamarino, sin orejas. Se van a acordar que la gente hablaba mucho de él por eso. Y Átila Lamarino después se volvió una estrella pop, fue llamado al Congreso como arma política para atacar a Bolsonaro, ¿verdad? Participó, entren a sus perfiles en redes sociales y van a ver todo eso ahí, ¿verdad? Y después él terminó desapareciendo, ¿verdad? Después de que lo usaron bastante, pero así fue, era algo aterrador. Él fue de los que más promovieron el pánico y se volvió una autoridad, porque decía lo que servía a la estructura que se estaba montando. Solo para recordar, yo, Shimon, fui una de las personas que así fui afectado por la peste china en 2022, ¿ok? Solamente ya casi al final de la pandemia y aún así hice el tratamiento preventivo indicado, ¿verdad? Con los medicamentos que incluso ahora dicen que tienen eficacia y que en el diario de Anthony Fauci, ¿verdad? Él se niega ahí a hablar sobre esos medicamentos. Ya existen estudios en el Reino Unido, ya existen estudios en Estados Unidos en contra de la hidroxicloroquina y la ivermectina, que ni te acuerdas, ¿no, Shimon, si hablábamos de esos nombres? Si decíamos vacuna en YouTube, te tumbaban el canal, el video era desmonetizado, no podías hacer nada. Solo que las cosas están saliendo a la luz y ahora ni siquiera YouTube viene a pedir disculpas a nadie, ¿verdad? Los periodistas no piden disculpas, todo queda así nada más. Canallas, canallas. Existe ahora una corriente aquí en Estados Unidos. Eso el año pasado ya estaba pasando aquí, que era lo siguiente: las personas que se inocularon con el medicamento están enfrentando problemas de salud, ¿verdad? Personas con fibromialgia, personas que tienen coágulos, ya hay varias imágenes de personas que van a cirugía, les sacan esos coágulos, esos hilos de coágulos enormes generados por la vacuna y todo eso, que es un efecto, ¿verdad?, del medicamento que no estaba debidamente probado. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahora ellos están diciendo lo siguiente: están culpando a aquellos que eran llamados negacionistas por no haber sido enfáticos y no haber insistido lo suficiente para despertar a las demás personas. ¡Qué desgracia! Ellos arrestaban. Las ganas que tienes, amigo mío, son de arrancarte los cabellos, agarrar el teclado y romperlo contra la pared, ¿entiendes? Es salir corriendo desnudo por la calle y gritando, porque ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Y en Brasil, pregunto, tuvimos un reportaje especial de media hora en Fantástico. Tuvimos un reportaje como el que hicieron contra Terza Libre. Lo recuerdo bien, allá en 2020, diciendo que ellos recibían dinero del gobierno, pero hicieron un reportaje de 20 minutos en el Jornal Nacional y no dijeron que el dinero venía de Google AdSense y que la cantidad era de $4.57. Pero eso es periodismo profesional, ¿eh? Es William Bonner. ¿Dónde está ese canalla? Es un canalla. Él suspiraba así. Ay, ay. Claro que estaban desgastados de tramar, de manipular, de humillar, de perseguir a los brasileños, ¿cierto? Ese tipo tiene que pagar, ese canalla. ¿Verdad? ¿Sabes qué es lo peor, Shimon? Tengo mis dudas. ¿No será que solo es un idiota útil de esos bien soberbios y ahora que ve que lo usaron como tonto,
no tiene hombría ni carácter para dar la cara públicamente. Creo que William Bonner ganaba millones por hacer lo que hacía. No es solo un idiota útil bien pagado, ¿verdad? Porque él tiene que ser extremadamente inteligente, capaz. Y otra cosa, él era el jefe del noticiero, ¿no? Él era quien decidía lo que decía o no. Dirección editorial. ¿Verdad? Un tipo que tuviera un mínimo de hombría diría, no, esto no es para mí. No le entro. No le entro. Si es para mentir y manipular, yo no le entro. Porque muchas cosas ahí no era porque el tipo estaba actuando por instinto, Paulo. En mi opinión, obviamente, no era solo instinto. Todo estaba muy coordinado, ¿no? Todo era muy perfecto. Los personajes, ellos eligieron a quién demonizar, eligieron quiénes serían los héroes, ¿no? Sí, entiendo que existen idiotas útiles, sí, muchos idiotas, pero tipos como Bonner, ¿no? Tipo que de una emisora patrocinada por el Partido Comunista, mira nada más, ¿no? Después pasó la pandemia, tal. Globo entra en una crisis y hoy, ¿quién es uno de los mayores patrocinadores, por ejemplo, de Fantástico? Todos los domingos hay un reportaje hablando bien de China en Fantástico, ¿verdad? ¿Quién paga a bandeirantes, por ejemplo? El Partido Comunista Chino directamente. Entonces, esos tipos arruinaron Brasil y ahora se hacen los buenos. Están fingiendo que nada pasó. ¿Está bien? Gente, aquí tengo los libros de Paulo Henrique, ahora los tengo en la mano, Paulo? Mira, aquí están los libros, ¿verdad? Bien. La caída de la democracia en Brasil. ¿Cómo está la democracia? Está aquí en la tarjeta, gente, ¿de acuerdo? Para que ustedes adquieran los libros, ¿de acuerdo? De Paulo Henrique. ¿Quieres leer el mapa antes de la manada, no ser tomado por sorpresa, no ser engañado de nuevo como ya fuiste engañado por Rede Globo? Aquí está, mira. Otro libro, este es para que entiendas cómo los globalistas tomaron el poder dentro de los Estados Unidos, para entender la guerra que está ocurriendo ahora. Aquí está, mira. Este libro está aquí en la tarjeta y también está el hijo número, ¿no? El consentido de Paulo Henrique era Araujo. El Foro de São Paulo y la Patria Grande para que entiendas cómo Lula y cómo la izquierda actúan aquí en América Latina. Y hay muchos otros libros en la editorial PH Box, ¿verdad? Son 300 videos al mes, Paulo. Y en los 300 videos estoy vendiendo tus libros. Vendiendo me convertí en el mayor vendedor de libros de YouTube. Ahí está, miren, en la tarjeta, amigos. Para que salgan de la burbuja que nos atrapa y piensen fuera de la caja, ¿no? Cómo trabajar. Entonces eso es todo. Sigan a Paulo Henrique Araujo en las redes sociales. Él está allá en el canal de YouTube. ¿Cómo te encuentran allá, Paulo Henrique? Me encuentran en PH Box Geopolítica Descomplicada y en PH Araujo en Estados Unidos. Esos dos canales. Amigos, ahora pongan atención a esto. La fragilidad de quien pierde el control de su propia narrativa es brutal. Ya sea en el ajedrez de la alta geopolítica o en la supervivencia despiadada del libre mercado. El mismo dolor de un líder político que ve sus gradas vacías por ya no retener a la audiencia es el dolor que hoy destruye a grandes talentos. Porque en el juego de poder y en la supervivencia del mercado, quien no es visto es devorado. Hoy, la moneda más valiosa del mundo es la atención. Para ti, empresario o profesional destacado, lo que más duele es ser el mejor en lo que haces y seguir siendo invisible. Tienes un gran negocio, gran conocimiento, pero nadie sabe que existes. ¿Ya te diste cuenta de lo difícil que es para las personas absorber contenidos serios en las redes? Parece que solo los bailes o los memes sin sentido se vuelven virales. Hace 15 años en la radio y la televisión entendí que el mecanismo para generar autoridad exige contenido denso y una estrategia letal. Hoy genero más de 50 millones de visualizaciones al mes en mis redes sociales, monetizadas en dólares. La ingeniería ahora está comprobada y ahora, con ese conocimiento en mis manos, estoy reclutando empresarios y expertos que son los mejores, pero siguen en las sombras para que rompan la burbuja, sean reconocidos en la cima y tengan su conocimiento monetizado. Porque ahora el juego es de medios, y quien entendió eso logró romper la burbuja. Tu identidad no puede ser tercerizada. El dueño necesita dar la cara y dirigir la visión. Se acabó la época de grabar videos con el celular de cualquier manera y aún así tener resultados. Lo digital exige profesionalismo absoluto para forzar al algoritmo a trabajar para ti. Entonces, el 16 de agosto haré una inmersión 100% presencial cara a cara conmigo, encerrado en mi estudio. Aprovecha esta oportunidad.
El código QR está en la pantalla, el enlace seguro en la descripción y en el primer comentario fijado, pero voy a ser directo, solo quedan 3 lugares. Cuando se ocupe la última, la puerta de acero se cierra y no sé cuándo tendremos otra oportunidad. Así que no pierdas la oportunidad de sentarte cara a cara con quien sí lo hace, con quien lo puso en práctica. No es teoría, no es un videíto, no es un show de motivación. Es lo que yo hago, cómo lo hago, aplicado a tu realidad. Haz clic ahora en el botón y ven. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video porque da trabajo hacerlo. Blinda tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en nuestro próximo encuentro. Hasta entonces.